Hoy no traje muchas computadoras ni muchas cosas. Hoy traje papel. Hoy traje la Biblia escrita. A veces es bueno variar. No siempre leer nuestra Biblia electrónica, sino también saborear esa dulzura de agarrar las páginas de nuestra Biblia con nuestros dedos allí. No nos va a hacer mejor persona si hacemos así o hacemos así, pero es bonito tener libros en papel y no solamente electrónicos. El día de hoy vamos a estar hablando de una historia que, como siempre tengo en el corazón, la Biblia es tan actual como nuestra propia vida. Lo que pasó hace 2000 años o hace 3000 años es tan actual como que tú y yo estamos el día de hoy acá. Vamos a leer el día de hoy. Se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Por favor, si abren sus Biblias. Y es que estamos acostumbrados a que en las descripciones bíblicas nos hablen solamente de un tema, o de una persona, o de una situación. Pero en esta última parte del capítulo 5 de Marcos, nos habla de varias historias que están entretejidas, de varios personajes, que aunque no dependen uno del otro, su vida tienen un punto en común. De esto que vamos a hablar el día de hoy, está también descrito en Mateo, en el capítulo 9, y también lo escribe Lucas en el capítulo 8. El único que no describe esto es Juan. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, en el versículo a partir del versículo 21. Y tengo que leer toda la historia, porque es que toda la historia está entrelazada. Así que démosle un chance a esta historia, que es quizás un poquito larga de escuchar, pero también no solamente escúchenla, vayan siguiéndola en sus Biblias con sus ojos. Y he tomado la nueva, ahí está escrito en español, la Reina Valera, y para los de habla alemana está escrito en Hoffnung für alles. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volcándose hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe ha hecho que te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Gracias, Padre, esta tarde, Señor, gracias porque hemos podido leer tu palabra, Señor, hemos podido abrir, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, por las que vienen en camino y por las que no han podido venir, Señor. Te pido en este momento, Señor, que en la unidad, Señor, de la comunión contigo, Señor, podamos escuchar tu voz, podamos escuchar esa palabra, podamos escuchar ese mensaje, Señor, que tú previamente has preparado para cada uno de los que estamos acá. Pido al Espíritu Santo que nos abra los oídos espirituales, que abra nuestro corazón, abra nuestra mente y que podamos recibir esa semilla, esa palabra, Señor, que tú tienes preparado, Señor, para nosotros en este día y en esta hora y en este lugar, Señor. Gracias porque nos podemos reunir en libertad en este lugar, Señor. Gracias por esa libertad que podemos proclamar tu nombre, Señor, sin temer a nadie delante de nosotros, Señor. Gracias porque nos guardas, Padre Santo. Gracias por la inspiración. En el nombre de Jesús, amén. Creo que no vamos muchísimas veces al detalle, porque ya lo hemos escuchado tantas veces que ya no vamos mucho al detalle. Y es que en esta historia hay cosas tan paralelas, como por ejemplo los 12 años. Mientras que en casa de Jairo nace una niña que tiene 12 años al momento de esta historia. Era alguien, una familia feliz, era una niña feliz, era una niña que vivía en su hogar, era una niña que vivía lo que se tiene que vivir en la infancia. Yo creo que sí. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de esto, no nos da muchos detalles acerca de la niña, pero podemos suponer que era así, que vivía alegre, contento con sus padres en su casa. Lo que sí nos dice la Biblia, esta descripción, es que tenía 12 años y que era la hija única de Jairo. Por otra parte, esta historia nos habla de una mujer. Nos habla de una mujer que llevaba también 12 años sufriendo de un azote, sufriendo de una enfermedad. Y es que así es la vida. Algunas veces, paralelamente, hay gente que está feliz, que está viviendo, que está sana, que está alegre. Y por otra parte, hay otras personas que quizás están enfermas, quizás están padeciendo de algo, quizás su vida no va muy bien, quizás tienen padecimientos, quizás tienen problemas. Pero en esta historia se juntan para llegar a un número 0, para llegar a un instante, para llegar a un número 1. Y ese número 1 se llama Jesús. Y la historia no es solamente acerca de Jairo y acerca de la mujer de flujo de sangre, ni acerca de la niña. La historia y toda la Biblia es acerca de Jesús, es la historia de Jesús. Amén. Vamos a ver cómo nos vamos comiendo esto poco a poco. En el versículo 21 nos habla de un hombre que se llama Jairo. Nos dice esos versículos que es un principal de la sinagoga. Nos dice también que tenía una hija de 12 años y que estaba gravemente enferma. Nos dice que Jairo llegó a donde el Señor Jesús y nos dice que se postró, que se echó a sus pies, que se postró a sus pies. ¿Quién se postró a los pies de quién? Jairo a los pies de Jesús. Y le dice, mi hija está grave. Ven, Señor Jesús, pon las manos sobre ella y ella vivirá. No. Y yo me pregunto, ¿sería que Jairo conocía al Señor Jesús? ¿Lo conocía? ¿Sabía quién era? ¿O será que simplemente había escuchado acerca del Señor Jesús? ¿Había escuchado de Él como persona o había escuchado de Jesús, de sus maravillas y de sus milagros? Como quiera que haya sido, Jairo se postra a los pies del Señor Jesús
Incluso Jairo, me da mucha risa porque Jairo le dice, ven, Jairo le dice al Señor Jesús lo que tiene que hacer, ven y pon las manos sobre mi hija. No, yo creo que esto se llama fe. Esto se llama fe, ¿no? Incluso aun cuando tú le digas al Señor Jesús lo que Él tiene que hacer. ¿Y cuántos de nosotros no vamos por la vida diciéndole al Señor Jesús lo que el Señor Jesús tiene que hacer? Lo que Dios tiene que hacer. ¿Cuántas veces vamos por la vida nosotros dándole una ayudadita al Señor? ¿Cuántas veces vamos nosotros alando al Señor allí, fuerte? A ver si el Señor nos hace caso. No sé si tú conoces al Señor Jesús, has hablado con Jesús, has oído de sus maravillas, has oído de los testimonios de otros hermanos, o verdaderamente tú le conoces. Y nos dice a partir del versículo 24 que el Señor Jesús fue con él, ¿con quién? Con Jairo. Y en el camino que iban se formó una multitud, hubo una gran multitud y le apretaba. O sea, era muchísima gente que iban al lado de Jesús y obviamente con Jairo. Y nos dice la palabra que hay una mujer que se acerca que había padecido flujo de sangre por más de 12 años, ¿no? Que había gastado todo su dinero, que había ido a muchos médicos, había puesto sus esperanzas en el mundo, en la ciencia, ¿no? Y sin embargo seguía enferma e incluso un poco más enferma que antes. Y algo que me maravilla a mí, una de las tantas cosas que me maravilla a mí de esta historia, es que esta mujer no tiene nombre. Esta mujer es anónima. No sabemos por qué razón, no conocemos su nombre. Pero creo que si hubiésemos conocido el nombre, quizás nos hubiésemos quedado con el nombre y no con su padecimiento. Tal vez es una pequeña explicación. Dice la palabra que llevaba 12 años con flujo de sangre. Flujo de sangre en este caso es una hemorragia vaginal, que los hombres quizás no saben mucho de eso, pero nosotras las mujeres sí sabemos lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos hemorragias de ese tipo. Yo me imagino que la condición física de esta mujer era precaria. Yo estoy segura que esa mujer se veía enferma. ¿Y sabes por qué estoy segura que se veía enferma? Porque cuando pierdes sangre, pierdes el color de tu piel. No tienes fuerza, se nota que estás enfermo. Su situación financiera ya no era buena, no fue buena, puesto que nos dicen que se había gastado todo lo que tenía en médicos y había ido a peor. La situación emocional, sentimental, no creo que estuviese mejor. Las mujeres en nuestros días somos sensibles, somos vulnerables. Tenemos ciertas necesidades que quizás en los otros días del mes no están tan presentes. Lo que sí es cierto es que la mujer en su periodo es una persona vulnerable, con otras necesidades que las otras 3 semanas del mes no necesitamos. Y esta persona llevaba 12 años sufriendo. Eso era más que el periodo menstrual de la mujer. Y es aquí, en esta pérdida de sangre, lo que le lleva a ella, según las leyes mosaicas que se encuentran en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, que hoy no vamos a ver ni vamos a leer porque es extremadamente largo, pero que te pido que en tu casa leas Levíticos capítulo 15. Entonces vas a asociar y vas quizás a reflexionar acerca de lo que estaba pasando con esta mujer, ¿no? Porque esta mujer era impura y todo lo que ella tocara sería igualmente impuro. No solamente que la tocaran a ella, sino que ella, si tocaría esto que está aquí, esto se convertiría también en algo impuro. Y es que es difícil de llevar y es difícil de cumplir. Llevaría mucho tiempo que nadie se acercara a ella, que nadie le diera un cariño, que nadie le diera un abrazo, que nadie compartiera con ella de una manera especial, por miedo a ser impuros. No iban a morir de esta impureza, pero tenían que hacer ciertos rituales de limpieza que están descritos como dije antes, en el libro de Levíticos en el capítulo 15. Esta mujer no tenía permitido vivir su fe, no tenía permitido acercarse al templo, no tenía permitido acercarse a la sinagoga, no tenía permitido
la comunión con las otras personas dentro del templo o dentro de una sinagoga. Esa mujer estaba totalmente despreciada por la sociedad en el momento que le tocó vivir. Estamos hablando de un tiempo en donde no se iba a una farmacia y se compraban algunas compresas o se compraban algunas cosas para retener el flujo menstrual o sanguíneo. Era también una tarea ardua tener un poco de higiene y también llevarlo de una manera en que no todo el mundo quizás se diera cuenta de ese derrame de sangre. La situación de esta mujer, la verdad, que era lastimosamente mala, precaria. Como vemos, su vida no era fácil, pero esta mujer en un instante se transformó en una mujer valiente, tomó una decisión, quizás la decisión más importante de su vida. Tomó la decisión de acercarse a Jesús en silencio. Tomó la decisión astutamente de querer pasar desapercibida. Ella puso la fe en el manto de Jesús. La palabra nos dice que ella dice, si tan solo tocara su manto, si tan solo tocara su manto. Y allí con las pocas fuerzas quizás que ella tenía, se mete entre la gente y logra su objetivo, que fue tocar el manto del Señor. Y nos dice la palabra que ella sintió cómo su azote había terminado. Ella quedó sana, se para la hemorragia. Y en medio de eso que está pasando, quién sabe cuáles serían los pensamientos de ella. Pero yo creo que yo estaría muy contenta de haber percibido eso en mi cuerpo, esa sanación en mi cuerpo. Y en ese medio donde está esta mujer queriendo tocar el manto del Señor, donde tenemos a Jairo queriendo que Jesús vaya a su casa, donde tenemos esa gran multitud apretujando al Señor Jesús, no se le ocurre más nada al Señor que Jesús que preguntar quién me tocó. Yo me imagino la cara de Jairo, yo me imagino la cara de los discípulos de Jesús, me imagino la cara de horror de la mujer de la que estamos hablando. Y me imagino la cara de Jesús. Y dicen los apóstoles, o sea, ¿cómo se te ocurre, Señor, preguntar quién te ha tocado si alrededor tuyo hay tantas personas? Suena un poco extraño preguntar quién me tocó, porque podría ser cualquiera de los que estaban allí. Pero el Señor sabía que una fuerza había salido de él. Así que él sí sabía a quién se quería referir. Él sí sabía quién le había tocado. Él sí sabía que fue esa persona y no la multitud la que le tocó el manto. Y allí nos podemos imaginar que en esa multitud que aprieta, el Señor busca con sus ojos. Él sabe quién es, pero él busca. Y allí vemos que esta mujer vuelve a tomar entereza y valentía y dice, bueno, fui yo con miedo, porque estamos hablando de que era una persona que era impura. Y ella dice, pues sí, fui yo. Y a veces los comportamientos del Señor Jesús nos parecen un poco ilógicos, pero era necesario, escuchen bien, era necesario que el Señor Jesús preguntara quién fue. Y era necesario que esa mujer respondiera a Jesús que ella había sido, porque ella había quedado sana de su azote. Pero era necesario que ella supiese que la fe no era el manto, que la había curado no era el manto. Quien la había curado a ella era Jesús, que era su fe la que puso en él, la que la sanó. Que era el Señor Jesús el que hizo el milagro de sanación. Y la mujer temblando se acerca y le dice, sí, Señor, yo fui la que te toqué. Y allí ella le cuenta y se postra delante de él y le cuenta la verdad.
Mira, yo no sé cuánto tiempo esta mujer estuvo hablando, pero el Señor la estuvo escuchando. El Señor la vio, el Señor la sanó, el Señor la vio, el Señor la escuchó. Y Él le dice, hija, tu fe te salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y es que yo me pregunto, ¿no había quedado ya sana antes del azote? ¿No dice la palabra que su azote había terminado? ¿De qué azote estamos hablando aquí? ¿De qué azote está hablando el Señor Jesús? Si hacemos preguntas, tenemos respuestas. Y está bien hacer preguntas. Yo me pregunto qué pensaría la mujer en ese momento. Bueno, ya yo vi que yo estoy sana y ¿de qué me está hablando ahora el Señor Jesús? No, y es que ella era necesaria que ella tuviera una restauración. Era necesario que ella tuviera una santificación. Era necesario que ella tuviera libertad espiritual. Era necesario volver a colocar en el lugar de la sociedad en la que ella vivía a esa mujer que había sido despreciada por tanto tiempo. Era necesario restablecerla. Era necesario darle esa libertad. Era necesario darle la paz. Porque el Señor le dice, ve en paz. Y es esa paz la que nosotros debemos anhelar todos los días de nuestra vida. Y es que el que no ha sentido, no ha sabido de lo que es la paz del Señor, se está perdiendo de una gran cosa en su vida. Jesús quería que la mujer supiera que estaba sana, fue por medio de la fe, fue por medio de Él y no por el manto. Yo creo que también fue una manera de testificar delante de la muchedumbre que estaba allí, del milagro que Él estaba haciendo en esta mujer. El Señor Jesús le restaura la culpa y la vergüenza. Yo creo que a partir de ese momento la vida de esa mujer cambió por completo. No puedes ser el mismo de antes cuando logras tocar al Señor, cuando el Señor te toca, cuando el Señor te ve y cuando el Señor te escucha. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Mira, podemos seguir siendo mejores y eso es lo que queremos, o podemos convertirnos en lo peor porque damos la espalda al Señor. Yo no sé cuál es tu caso. Yo espero que sea el de ver al Señor, el de tenerlo delante de ti y el de mejorarte como persona. Y en medio de todo eso no sabemos cuánto tiempo estuvo el Señor hablando con esta mujer. Mientras todo esto está pasando, mientras la gente está allí, la mujer está allí, Jesús está allí, los apóstoles están allí, Jairo está allí, llega las personas de la casa de Jairo y dicen, oye, tu hija ha muerto. Yo creo que esas son palabras que ningún padre quiere escuchar. Creo que son palabras que una madre no quiere escuchar. Creo que son palabras tan fuertes que en alguna ocasión depende tu personalidad. Te puedes quedar parado, te puedes derrumbar, puedes perder el sentido, puedes llorar, puedes gritar, puedes quedarte sin palabras. Yo no lo sé. Yo no sé cómo quedó Jairo con esas palabras. Yo no sé cómo él reaccionó ante estas palabras, porque la verdad la Biblia no es muy específica en este caso. Y el Señor está aquí y el Señor se voltea y le dice, hey Jairo. Bueno, hey no dijo Jairo. Mira qué cosa tan hermosa. Y le dice el Señor Jesús a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Cuántos de nosotros en este momento podemos ponernos en los zapatos de Jairo? Pensando qué sentiría Jairo, qué pensaría Jairo, cómo reaccionaría Jairo ante la dualidad de tu hija ha muerto y las palabras de Jesús que dice, no temas, cree solamente. Y es que son palabras difíciles de creer. Cuando el Señor nos dice, no temas, cree solamente, es difícil mantenernos en creer en Dios, en creer en sus planes, en creer en su tiempo.
Yo no sé cómo se desarrolló esto en Jairo. ¿Qué sentiría, qué pensaría? Yo no lo sé, no lo dice la Biblia. Pero sí puedo imaginarme que había mucha incertidumbre en su cabeza, porque una cosa es lo que planeamos y otra cosa es lo que el Señor tiene en su plan. Mira, Jairo fue a buscar al Señor Jesús para llevarlo a su casa, para que pusiera las manos encima de la niña y esa niña fuese sana. Ese fue el plan de Jairo. ¿Cuál fue el plan que podemos leer? Ese plan, se fueron caminando, la multitud lo siguió, lo apretaron, se detuvieron, hubo sanación, hubo diálogo del Señor Jesús con una persona. Eso significa tiempo. Eso significa que no fueron directamente del lugar donde Jaime se puso a los pies del Señor Jesús directamente a su casa. La Biblia no nos habla de tiempo, pero cuando tú estás en un estado de emergencia, los minutos son eternos. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando mi hija tenía aproximadamente 10 meses, yo tenía una gripe muy fuerte y le tocaba tomarse a la niña un jarabe. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿cuál es el jarabe de la niña? Y mi mamá me dice, el de la botella verde. Ok, yo agarro la botella, mi mamá somete a mi hija, no sé por qué, agarra la cabeza. Yo agarro y sirvo el medicamento y se lo doy, se lo meto en la boca. Mira, cuando yo le metí el medicamento, por algún instante, razón o circunstancia, y gracias a Dios que mi nariz se abrió y yo olí aquello y dije, ay, ¿qué hice? Le metí a la boca de mi hija un medicamento que es solo para uso de piel. Es para los dolores reumáticos de mi mamá. Ella se friccionaba con eso. Mira, yo agarré a mi hija, la miré, le metí el dedo en la boca, traté de sacar algo. Racionalmente como soy, me puse una chaqueta, metí celular no tenía en ese entonces, metí mi billetera, metí el frasco que le había dado con el medicamento en mi chaqueta, envolví a mi hija en su edredón, abrí la puerta de mi casa y le dije a mi mamá, voy a la clínica Villalobos, que estaba relativamente cerca de casa de mi mamá. Y mamá dice, espérate que me he visto, mientras tanto esperamos un taxi. Estamos hablando de las 10, 11 de la noche. Yo le dije, taxi. Mira, yo empecé a caminar porque yo pensé, mientras yo voy caminando, si pasa un taxi lo paro. Pero yo iba caminando y seguí caminando y subí 3 cuadras donde estaba la avenida principal y ahí entendí que ningún taxi iba a venir porque aunque viniera, la dirección de la avenida iba en contra de la dirección donde yo iba a la clínica. Yo aproximadamente caminé unas 9 cuadras. No fue tanto, pero tenía temor y aquellas 9 cuadras fueron largas. Y cuando llegó a la clínica y pongo a mi hija allí, le digo al doctor, espere un momentico, yo se le di esto y hace como 5 minutos que pasó. Para mí eso fue una eternidad y yo creo que yo llegué en menos de 10 minutos allí. Creo que no pasaron 15 minutos desde que yo le metí el medicamento a mi hija a la boca hasta que el médico la revisó. Pero eso para mí fueron un tiempo increíblemente largo. Así que me puedo imaginar de muy buena base personal que Jairo estaba experimentando, que el tiempo de llegada para que salvaran a su hija había sido largo. A mi hija no le pasó nada, gracias a Dios. Pero nunca más volví a administrar un medicamento sin leerlo yo con mis propios ojos. De todo hay que sacar algo bueno. Y cuando llegan a la casa, por fin llegan a la casa de Jaime, nos dice la palabra que había mucho alboroto, que había mucha gente llorando, ¿no? Y es que culturalmente se acostumbraba a tener gente que gritara, que llorara, ¿no? Que a esos llorones que llaman cuando cuando alguien se muere, incluso les pagan extra para que haya mucho más alboroto. Y hablando de esta cultura donde se desarrolla toda lo que es la parte bíblica, eso se acostumbraba. Y llega el Señor allí y entre todo aquello, Él dice, la niña no está muerta, sino duerme. Ay, yo creo que eso fue como mucho para Jairo y para los que estaban allí ya presentes. Él dice que acaba de llegar, que la niña no está muerta, pero nosotros sabemos, porque ya la vimos, que está muerta. Podrían haber dicho. Y el Señor les dice, no, ella está muerta, ella está viva, ella está
durmiendo. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Y Jesús echa afuera a todos los que se burlaban, a todos los que lloraban, a todos los chillones. Y solamente se queda con el padre, con la madre de la niña, con los que habían ido con él, que eran los 3 apóstoles. Y entran donde estaba la niña. Y le dice Jesús, Talita cumi. Yo creo que todos en nuestra mente tenemos esa frase, Talita cumi, que significa, traducido significa niña, niñita, te digo que te levantes. Y la niña se levantó, ¡ay milagro! Y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron grandemente? ¿Los padres? Claro. ¿Los discípulos? También. Y allí vemos cómo Jairo quería un milagro de sanación y recibe un milagro de resurrección. Como esta mujer quería que su sangramiento parase y recibe también una sanación espiritual. Y es que los planes del Señor a veces no son paralelos o no son iguales que los que nosotros tenemos. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté actuando. El Señor actúa, el Señor hace algo cuando Él echa del lugar a las personas que se estaban burlando de Él, cuando Él saca a esas personas incrédulas, burlonas, que dicen, esa niña está muerta, ¿qué estás hablando tú? ¿Cómo que duerme? Después que Él saca a todas esas personas, Él hace el milagro de la resurrección de la niña y les pide que por favor no diga nada. Y ahora yo me pregunto, en estas historias paralelas que hemos leído, ¿en qué posición te podrías encontrar tú en este momento? ¿Qué de lo que hemos visto estás viviendo tú actualmente? ¿Cuál es ese plan que tú tienes que expresamente no va o tú no ves que el Señor está actuando? ¿Qué es lo que hay en tu vida que no ves lo que el Señor hace en la tuya o en la de los demás? ¿Qué es lo que hay en tu vida que hace ruido en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu vida que debes de echar fuera para que te puedas permitir vivir tu fe en libertad? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo el mundo? ¿Estás escuchando el mundo o estás viendo al Señor? ¿Estás viendo a Dios? ¿Estás levantando tus ojos hacia el Señor? ¿Qué es lo que no te está permitiendo acercarte al Señor en fe? ¿Qué es lo que no te está ayudando a un crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que te está llenando de incredulidad? ¿Qué es lo que te está permitiendo, escucha bien, qué es lo que te está permitiendo que te concentres en lo que no debes o en lo que no deberías? Yo me pregunté estas preguntas varias veces y, ¿saben? Encontré respuestas que son personales. Y yo espero que tú te hagas preguntas y que Dios te dé la respuesta a esto, porque estoy seguro que estamos confiando demasiado en nosotros mismos y estamos confiando demasiado en lo que dice el mundo. Mi deseo del día de hoy para ti, para mí, a través de esta historia, de esta narrativa bíblica, es que una y otra vez hagamos como Jairo y la mujer y vayamos a los pies de Jesús. Fue allí el lugar donde se hizo el milagro. Fue allí el lugar donde Jesús les tocó, les miró, les habló. Es ese lugar íntimo de ti con el Señor. Mi deseo es que puedas permitir que el Señor en su poder te permita aumentar tu fe.
Que no nos olvidemos que Dios actúa en el momento preciso, en su momento, que casualmente muchas veces pasa con nuestro propio tiempo, pero otras veces no. Como dije al principio, esos 12 años de la niña eran 12 años quizás de felicidad para esa familia, pero ese mismo tiempo fue en otra casa desgracia para otras personas y para otra familia. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo que tienes tú. Hoy en día hay una frase que particularmente a mí no me gusta porque la usan ya demasiado. Dice, es que el tiempo de Dios es perfecto. Mira, yo te aseguro que el 90% de la gente que utiliza esa frase no conoce a Dios. Pero hoy en las redes la escuchamos mucho. Yo deseo que tú en todo momento dirijas los ojos a Cristo, dirijas los ojos a Dios, dirijas los ojos hacia arriba. Y es que siempre decimos hacia arriba porque Dios está mucho más allá que nosotros. Pero es que resulta que el Señor vive en nuestro corazón. No vive en un lugar lejano donde tú no lo puedas ver. Vive en tu corazón. Nunca, nunca vamos a ser los mismos cuando el Señor nos toca o cuando permitimos que el Señor nos toque. Si había habido algún momento en tu vida donde el Señor tocó, donde el Señor hizo un milagro, donde el Señor cambió tu vida, recuerda ese momento, pero pídele al Señor que te llene de esos momentos. Y es que aquí estamos hablando de milagros fuertes, ¿verdad? Estamos hablando de milagros de resurrección. Estamos hablando de un milagro de vuelta a la vida. Pero yo te aseguro que más de uno de los que estamos aquí hemos vuelto a la vida. Más de uno de los que estamos aquí hemos sido sanados. Más de uno de los que estamos aquí hemos sabido, no solamente por fe, sino por pensamiento, por conocimiento, que el Señor es capaz de transformar. Esos son los deseos de mi corazón el día de hoy para cada uno de los que estamos acá. Que te lleves a casa esta historia y que profundices, porque no estamos muy lejos de ser Jairo, decirle a Dios lo que tiene que hacer. No estamos lejos del sufrimiento como esta mujer. No estamos lejos quizás de ser criticados por una sociedad en la que hoy vamos viviendo y se está estrechando un poco. Y como siempre digo, levanta tu voz. Levanta tu voz y defiende tu fe. Defiende a tus hijos, defiende tu casa, defiende a tu familia. Estamos en momentos en que estamos escuchando mucho acerca de esto, pero exactamente todo lo contrario. Y yo sé que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del día de hoy en estos pasajes bíblicos, pero los deseos de mi corazón, recordarnos esa lucha que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Señor, gracias esta tarde, Señor, gracias, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra, Señor, gracias por esa palabra única, Señor, por ese mensaje, Padre Santo, que tú has dado a mis hermanos el día de hoy, Señor, y a todas otras personas que quizás en algún momento puedan escuchar esta historia, Señor. Gracias porque tú nos inspiras, Señor, y gracias que podemos ver, Padre, que ese Dios, Señor, que actuó en aquel entonces, Señor, actúa también en el día de hoy, Señor, y será mañana, porque tú eres eterno, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, que podemos aprender, Señor, de las historias bíblicas, de las narrativas bíblicas, Señor. Gracias que podemos hacer preguntas, Señor. Gracias que podemos profundizar, Señor, en esta palabra, Señor, en tu palabra, en la palabra viva, Padre Santo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su compañía. Que Dios les bendiga. Y quería, antes de salir, quería acompañarles o leerles, porque me llamó muchísimo la atención el versículo que leyó Yanica, que estaba, si mal no recuerdo, era Salmo 121, y la última parte dice: el Señor te librará de todo mal y cuidará tu vida. El Señor te protegerá, protegerá al entrar y al salir, ahora y para siempre. Que tengas bendición con esta palabra bíblica. Nos vemos el próximo domingo.